Bueno, son las 6 en punto y quiero marcarlo porque vamos a intentar ser estrictos con el tiempo. Richard Hudson, que va a ser quien presentará y todas estas cosas, va a tratar de lograr lo imposible y tratar de cumplir con el tiempo. Richard es director académico del Instituto, yo soy Carmen Millán, soy directora del Instituto Caro y Cuervo, me estoy asegurando. Como decía, Richard Bueno Hudson es el director académico del Cervantes y ha trabajado con el Cervantes en Chicago, Nueva York y Manchester. Tiene una experiencia muy amplia en enseñanza de idiomas, en formación de formadores, en coordinación de equipos docentes y en gestión de proyectos de ámbito internacional, en certificación y educación digital, entre ellos la coordinación del proyecto CIELE. Secretario ejecutivo de la Asociación CICELE, este puesto desde el cual coordina el trabajo de universidades muy importantes del ámbito iberoamericano y que implica la estandarización de indicadores de calidad en certificación. Vicepresidente del Comité Ejecutivo de ALTEC, la Asociación de Entidades Certificadoras de Europa, de la cual emanan directivas en materia de evaluación certificativa en Europa. Secretario general permanente de los congresos de la lengua española, de manera que no sé cómo hace para tener pelo, nos tiene que decir ahora, porque sí. Y secretario general de este 8º congreso. Sus áreas de investigación, especialización, adquisición y didáctica de las lenguas, de segundas lenguas, lenguas extranjeras, fonética, variedades de la lengua y certificación de lenguas. Muchas gracias, Richard, y gracias por todos los congresos y por favor la fórmula para conservar el pelo de verdad. Muchas gracias, pero te falta la última frase, ¿cuál era? Que es un gran amigo. Ah, claro. No, es que esto es fundamental. Bueno, voy a ir muy rápido porque, como muy bien decía la directora del Caro y Cuervo, que por supuesto que sabía que era el Caro y Cuervo, pero es que habían puesto el 0 y Cuervo, y como no es un 0 sino un 10, yo quiero recalcarlo, que también es una gran amiga y gran trabajadora. Simplemente voy a ser muy rápido y me he permitido, puesto que como secretario general me gano también todas las broncas, me han reñido porque no nos ceñimos nadie a los tiempos, con lo cual me he permitido amputar ligeramente los CV, las bios de todos los ponentes, y simplemente quiero recalcar el carácter hispánico de estos proyectos de los que vamos a hablarles, que es lo que realmente entre todos, esta gran familia que se ha formado y que esperamos que se amplíe en breve, queremos transmitirles por unos proyectos muy iberoamericanos que son el CIELE, el CICELE y nuestro futuro campus virtual del español. Entonces, muy brevemente voy a pasar a explicar quiénes son los participantes. Tenemos a Roberto Castañón, vamos a empezar tal y como los tengo alfabéticamente. Roberto Castañón, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. También fue secretario académico y director general de Incorporación en esta institución y anteriormente subsecretario de Estado y coordinador general de Educación y Superior de México. Ahí lo dejo, Roberto, tienes muchas cosas más, pero te dejo así. Iván Rodríguez, desde Perú. Ricardo Palma, Universidad Ricardo Palma, es el doctor, magíster en Educación, profesor de Castellano y Literatura, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, profesor universitario en Literatura Peruana y Literatura y Derecho en las Facultades de Educación y Derecho, rector de la Universidad Ricardo Palma de Perú. Sigo por el otro extremo con Catalina Nosilia, en el extremo de la mesa, de la UBA, Universidad de Buenos Aires, graduada en Ciencias de la Educación, profesora regular a cargo de la Cátedra Política Educacional en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, directora de muchos proyectos académicos, profesora de varios posgrados, actualmente secretaria de Asuntos Académicos de la UBA. Bien, seguimos. Muchas cosas más tiene Catalina, pero os dejo con las ganas para que os lo preguntéis luego si queréis. Seguimos con Pablo Gonzalo, Fundación Telefónica. Tenemos aquí, Pablo Gonzalo es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona. Posteriormente cursó estudios de Planificación Estratégica para organizaciones sin ánimo de lucro por Harvard Kennedy School, así como en Evaluación de Impacto Social por GAL Poverty Action Lab en el MIT. Vamos a ver.
También fue en enero del 19 nombrado responsable global del área de cultura digital, desde donde se coordinan todas las actividades culturales de la Fundación Telefónica, así como sus centros culturales en Madrid, Santiago de Chile, Buenos Aires, Lima y Quito. Tenemos a Nelson Vázquez en este lado de la mesa, muy bien, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En 2010, desde 2010 hasta la fecha, es profesor titular del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y tenemos también a mi vera a Adriana de Bock, ¿se pronuncia así? Sí. Uy, mucha vocal y mucha consonante juntas ahí. Muy bien, la licenciada Adriana Patricia de Bock, Rosario, Argentina, de la Universidad Nacional de Rosario, profesora y licenciada en Letras, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Bien. Muchos proyectos académicos dependen de ella y, por supuesto, es la responsable del Centro CIEL en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, pues no me ha quedado nadie. Sí, por supuesto, mi amigo José Miguel Sánchez Llorente, de Universidad de Salamanca. Es que como Madrid y Salamanca están tan cerca, ¿no? Pues entonces se me ha olvidado. Aquí lo tengo, consejero delegado de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Consejero delegado de Escuelas de Lengua Española de la Universidad de Salamanca, administrador único de Universitas Salamanca, Mercatus, tienda... Bueno, esto suena como muy comercial, pero es un cerebrillo, porque él es también como químico, doctor de todo tipo de biologías cibernéticas y astrofísicas, ¿no? Pues de todo eso sabe mucho y por eso aporta lo que tiene que aportar la Universidad de Salamanca con esa gran contribución. Bueno, ahora sí que creo que nos estamos todos presentados, ¿verdad? Bueno, pues voy a darles paso. Todos tienen pautado un tema del que tienen que hablar en un límite de tiempo bastante exhaustivo al que intentaremos ceñirnos. Empieza Roberto Castañón hablando de los diferentes proyectos. Tenemos CIEL, CICELE y el Campus Virtual de Español. Roberto Castañón empieza a hablar de la historia del proyecto CIEL y la oportunidad del mismo, visión de futuro. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Richard. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mucho gusto de estar esta tarde con todos. He agrupado en tres grandes temas por qué y cuál es la importancia del CIEL. Y empezaría, el primer gran tema es por el crecimiento y la importancia que tiene el español. Veo muchas caras jóvenes aquí que les parece muy natural, ya nacieron con esta relevancia y trascendencia que el español tiene, pero en mi juventud no era tan frecuente encontrarse por el mundo gente que dominara nuestra lengua. Hoy somos la segunda lengua universal, somos la tercera en el número de hispanoparlantes. Nuestra lengua se habla en 22 países como lengua materna y en 3 o 4 más en forma de primera minoría. No deja de ser curioso que el segundo país con el mayor número de hispanoparlantes, después de México, sean los Estados Unidos, con 56 millones de hispanoparlantes en los Estados Unidos. El tercer lugar se lo disputan Colombia y España, y desde luego el cuarto y muy honorífico es para Argentina. Pero somos más de 500 millones de hispanoparlantes nativos nuestra lengua es el español. Somos también la tercera lengua en uso en Internet, que tiene un enorme peso porque siempre pensamos que en el mundo científico no tiene el peso y la presencia que debería de tener nuestra lengua, pero ser el tercero en el Internet me parece que es algo muy relevante. Somos además la segunda en el número de aprendientes como lengua extranjera. En los Estados Unidos es la segunda lengua que se enseña, la primera como lengua extranjera, y estimamos que alrededor de 8 millones de estudiantes están inscritos y aprendiendo español en los Estados Unidos. Una lengua magnífica que cumple ya más de 1000 años, una maravillosa historia, y 500 años de estar en América. Me gusta mucho como los términos en que Julio Labastida lo pone. El castellano se vuelve español cuando llega a América. Todavía me queda la percepción que en España sigue siendo castellano, pero en América sin duda es español.
Otro motivo y muy importante y muy relevante es que superamos barreras, por lo menos 3 barreras muy importantes. La número 1, y un poco académica pero de fondo, es la aceptación de la unidad del español en la diversidad lingüística. A pesar, y no importa de qué clasificación tomen ustedes para las diversas modalidades del español, al final en todas ellas nos entendemos. Lo que le podríamos llamar el español letrado, para no entrar en el culto, en el universitario, sino el español letrado, que es el que leemos, fundamentalmente el de la prensa, el de la radio, el de la televisión, el de los periódicos. Ese español se ha estudiado, cerca del 95% de todos los términos los podemos entender todos. Solamente una pequeña parte, este 5%, tendríamos alguna dificultad para saber qué quiere expresar ese vocablo. Y posiblemente del 10 al 15% de los vocablos no los usamos, pero en el contexto, al escucharlos en el Caribe o aquí en Argentina, entendemos perfectamente lo que se quiere decir. Es una lengua, pues, que a pesar de su diversidad, tiene unidad y eso lo aceptamos. Se ha visto enriquecida con las contribuciones de las diferentes lenguas del mundo y me gusta mucho también un ejemplo para describir esta riqueza. En México, el instrumento que utilizamos para escribir en el pizarrón se llama gis, que viene del griego yeso. En cambio, en España le llaman tiza, y la tiza la trajeron a Argentina y ustedes le llaman tiza, cuyo origen es náhuatl. Paradójico que en México utilizamos el término griego del español y en Argentina el náhuatl. Se han roto muchas barreras políticas, unidad se dé. Y tal vez una de las más importantes es la integración cultural, que después de 500 años de ser pueblos hermanos, de toda esta historia que nos une tanto, pues resulta que las cumbres iberoamericanas y las reuniones de nuestros líderes apenas se empezaron a dar en 1991. Es la primera cumbre iberoamericana de jefes de estados en Guadalajara. Este 8º congreso apenas tiene 20 años del primero que se llevó a cabo en Zacatecas. Deberíamos de compartir en esa larga historia estas reuniones de liderazgos, de academia, mucho más rico. Apenas lo hemos logrado y eso le viene a dar mayor fuerza al español. Y por último, para construir este CIELE, este Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española, dando este peso y esta importancia, también es la capacidad de desarrollo de los instrumentos de evaluación con los que actualmente contamos. La psicometría nos ha aportado muchísimo, las tecnologías de la comunicación nos han facilitado enormemente. Ya verán una descripción de en qué consiste el CIELE y la utilización que hace de esas tecnologías y de la psicometría. Y luego la suma de los liderazgos, que para cualquier proyecto lo que hace falta es liderazgo. Y ahí hay 4 personajes que sumaron su liderazgo y en primer lugar Víctor García de la Concha, gran promotor de este CIELE, y Luis García Montero, que le ha dado continuidad, en su momento Daniel Hernández Ruiz Pérez de Salamanca y ahora Ricardo Rivero apoyándolo para que podamos avanzar, y es el caso también en la universidad entre los rectores Narro y Graue, y de Buenos Aires Alberto Barbieri, quien es un gran promotor de este CIELE. Así que en 9 minutos exactos espero haberles dado una idea de qué tan importante es ahora el español, cómo hemos logrado vencer las barreras para que estemos juntos, cómo la tecnología nos permite construir este examen CIELE y ahora lo que necesitamos es difundirlo en todo el mundo para que los chinos, los brasileños y por qué no hasta los africanos aprendan y certifiquen su dominio del español. Muchas gracias.
Muy bien, Roberto, te has ganado postre doble en la cena porque has cumplido rajatabla tu tiempo, con lo cual vamos a ver si puedes emularle, Catalina Nosilia, vamos a ver si cumples con objetivos del SIELE y periexamen. No, perdón, variedades de la lengua en SIELE y universidades asociadas. Bueno, espero estar a la altura del desafío de presentar un tema que es propio probablemente de muchos de los que están sentados acá, que son académicos o profesores en el área de lengua, y como vieron en mi brevísimo currículum, yo soy del área de educación. Pero mi presencia acá intenta respaldar el hecho de que 4 instituciones prestigiosas, la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Cervantes, se unieran para diseñar e implementar un nuevo certificado del idioma español. Digo un nuevo certificado porque la UBA tiene un certificado propio producido por la Facultad de Filosofía y Letras, el CEI, y también de un consorcio entre universidades nacionales se creó otro certificado que sigue existiendo y coexisten, que es el CELU. Este es el tercer certificado en donde la UBA se suma a el proyecto de trabajar en común con estas instituciones. En realidad, esta asociación refleja lo que en varias declaraciones de las conferencias iberoamericanas de jefes de Estado y de ministros de Educación de nuestros países se planteara para las universidades. Deberíamos nosotras promover la formulación de objetivos comunes y la realización de planes de acción compartidas por medio de la conformación de consorcios. El SIELE es un ejemplo de este cometido. Mi breve exposición se centrará en cómo intentamos incluir las variedades del español en el constructo SIELE. Decimos que el SIELE es un examen panhispánico, es decir, que responde a la integración de las variedades de la lengua española, teniendo en cuenta también que la norma hispánica es pluricéntrica. Hay varias normas regionales aceptadas por las academias del país y tuve la oportunidad de aprender muchas cosas y profundizar sobre el tema, en los distintos paneles en los cuales pude participar en el marco de este congreso. La presencia de instituciones de diferentes regiones de habla hispana, Argentina, España y México, pensamos que asegura el tratamiento equilibrado de las distintas variedades del español que se habla en los distintos países hispanoamericanos y le da garantía de calidad en la evaluación de las 4 competencias que evalúa el examen, que son la comprensión lectora, la comprensión auditiva, la expresión e interacción oral y la expresión e interacción escrita. Como me enseñó la profesora Leonora Acuña, que está acá una dialectóloga muy importante de nuestra facultad, una lengua natural no es una unidad, sino un conjunto de variedades de muchos tipos, que puede clasificarse por el lugar, por la edad, por las profesiones, por la situación social o por la situación comunicativa. El SIELE, como dije, intenta contemplar todas las variedades de la lengua española y utiliza una clasificación que es provisoria, como cualquier clasificación, que se basa en la clasificación de Cotton y Sharp, que sigue la tradición más extendida de la división de Enrique Sureña, pero como toda clasificación es provisional. Porque, como dijo Laura Valenzuela en su brillante exposición de la mañana, la lengua es líquida, parafraseando o recordando a Bauman, que fluye, se transforma y por eso cualquier clasificación es transitoria. Se espera que el examen certifique la lengua que se usa en situaciones de un grado medio o alto de formalidad en los ámbitos privado, público e institucional. En las tareas de niveles bajos, del A1 al B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, se ha optado por una variedad neutra, sin rasgos dialectales o exclusivos de ninguna variedad, que uno podría catalogarla como el español internacional, aunque también cada término tiene sus críticas. En las pruebas de comprensión, los candidatos del SIELE se enfrentarán a textos de distintas variedades por prueba, lo que garantiza la correcta comprensión general por parte de los candidatos. En las pruebas de expresión oral y escrita se aceptará cualquier variedad del español y se aplicarán los mismos criterios de calificación, sea cual sea la lengua que emplee el candidato,
siempre que se ajuste a la tarea solicitada. También los materiales que se elaboren para favorecer a los candidatos a las pruebas o aquellos preparadores de CIELE deben respetar la integración de las variedades de la lengua española y podrán usar en sus textos, en sus producciones, cualquiera de las normas aceptadas por las academias de lengua de cada país. Y a modo de cierre, quiero cerrar con algo que leí en el diario La Nación, pero después fui a la conferencia inaugural del Congreso de la Lengua de Cartagena de Indias, que la hizo Tomás Eloy Martínez, un escritor muy importante de nuestro medio, lamentablemente fallecido, que decía: nuestra lengua está viva y no cesa de moverse, de levitar, de aspirar todos los aires y beber todos los vientos. Nos desplazamos con ella, la seguimos como a nuestra sombra. Es una lengua mestiza en cuya sangre hay vetas árabes, visigodas, celtas, quechuas, guaraníes, destellos del nahuatl, del chibcha y del aymara, relámpagos del Quijote y de Maconda, sones cubanos y corridos de México, vallenatos de Barranquilla y romanceros gitanos, aún fijándola y dejándonos alimentar por su esplendor, siempre correrá más rápido que nuestros pies ligeros y siempre nos mostrará lo que seremos en el espejo de donde todavía no estamos. Esperemos que nuestra prueba refleje esta riqueza del español. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catalina. Como un reloj, has terminado perfectamente la exposición. Otra que tiene postre. Vamos a ver, el siguiente. José Miguel Sánchez Llorente está al fondo de la mesa de la Universidad de Salamanca y será el último participante que hable del primero de los proyectos que, como decíamos antes, lleva desde 2015 en funcionamiento, y él nos va a hablar sobre objetivos del CIELE y periexamen, que fue uno de los grandes hallazgos muy desde los comienzos. Una cosa era el examen, otra cosa era el periexamen, que circumnavegaba todas como con un asteroide todo lo que es el examen. Adelante, José Miguel. Muchas gracias, Richard. Bueno, yo por postre doble he puesto el cronómetro para ajustarme a los 9 minutos. Bueno. Venga. Lo primero, muchas gracias por darle voz a la Universidad de Salamanca para estar en esta mesa y estar en este congreso. Y lo segundo, pedirles y disculparme si tengo alguna imprecisión, dado que, como dice bien Richard, mi currículum es el más extraño con diferencia de todos los que estamos en esta mesa. Voy a tirar de chuleta. No sé si saben bien lo que es tirar de chuleta. Mis alumnos saben muy bien lo que es tirar de chuleta cuando se enfrentan a un examen. Pero he preguntado aquí a los compañeros, y para enaltecer aún más nuestra lengua, parece que en México chuleta se dice acordeón, y en Argentina se dice machete, en Chile se dice torpedo, en Colombia se dice pastel, y en Uruguay se dice trencito. Es precioso. Bueno, pues tirando de machete o de torpedo, de pastel, de trencito o de acordeón, me toca contarles un poquito los objetivos de CIELE, me toca contar alguna característica, aunque estoy seguro que ya lo conocen, y por último hablar un poquito del preexamen. Respecto a los objetivos, ¿qué es lo que hemos buscado al lograr este CIELE, al lanzarnos a esta aventura? Pues lo que estábamos buscando es un servicio de certificación que fuese ágil, global, que fuese flexible, que pudiésemos catalogar dentro del marco desde el A1 al C1, y una prueba en la que nunca se suspendiese. Que eso quizá para ustedes les puede resultar un poco extraño, pero para nosotros en Salamanca, que recibimos alumnos de muchas nacionalidades, casi 100 al año, cuando un alumno suspende, parece que se va a caer el mundo. No sé si en la mentalidad latina no es tanto así, pero este examen por lo menos nadie suspende. Al final se da un puntaje con una referencia al marco común. Los objetivos también de todo el CIELE eran acreditar el dominio de la lengua española para jóvenes, de 16, 17 años en adelante, y para adultos, que tienen el español como lengua extranjera, como segunda lengua o como también como lengua materna. Y para llegar a esos objetivos que comentaba anteriormente, los 4 socios y Telefónica Educación Digital, nuestro socio tecnológico, nos basamos en una serie de características que quería resumirles brevemente. Por un lado, por supuesto, es digital. Todo se gestiona electrónicamente. Nuestros alumnos sabemos que son muy digitales, aunque a veces nosotros pecamos de algo analógicos, pero ya son digitales. Y no solo los mayores,
mejor dicho, no solo los jóvenes, también los mayores. Y, por tanto, tanto la inscripción, la reserva, las comunicaciones, la realización de la prueba y la obtención del certificado, ya todo es digital, es el mundo en el que nos movemos. Es un certificado ágil y rápido. En unas 3 semanas podemos contar con los resultados que hemos tenido. Y ese certificado, que cuenta con un codiguito por el cual no se pueda falsificar, es válido por 5 años. Otra característica en la que quisimos llegar para cumplir los objetivos era tener un certificado que fuese adaptable, de modo que el alumno se presentase a aquella parte del examen que más le convenía. Esto es muy válido para las empresas, porque quizá el empresario quiere que sus trabajadores pues tengan un buen dominio de comprensión, pero no les hace falta las interacciones, con lo cual permitía que cada uno se pueda presentar a lo que más le interesa. Respecto a la homogeneidad y panhispanismo, no voy a entrar porque ya ha hablado mi compañera, la profesora Nosiglia, acerca de las variedades. Pero para darles una prueba de ello es que al final está el Instituto Cervantes, está la Universidad Autónoma Nacional de México, está la Universidad de Buenos Aires, está la Universidad de Salamanca. Eso ya es un síntoma. Y por otro lado, la flexibilidad. El candidato va a elegir el día, la hora, cuándo se presenta, cuándo quiere hacer el examen. La verdad es que no tiene excusa para decir no me ha dado tiempo a prepararlo. Y tiene más de 800 centros de exámenes para hacerlo. Esa estandarización, esa calidad van de la mano de las instituciones que estamos detrás, como he dicho, las titulares, pero también de más de 75 instituciones y universidades que están asociadas y que empujan juntas para que este proyecto siga adelante. Por otro lado está la CRUE, está ACLES, está la CNCP, que también dan sus visos de calidad. Hablemos 2 minutillos más sobre el preexamen. Cuando estábamos en la fase de diseño del examen, desde el primer momento caímos en la cuenta, nos dimos cuenta de que lo más importante de este sistema de certificación no tenía que ser directamente el examen, sino que había otras cosas que daban vueltas alrededor que por lo menos tenían que ser igual de importantes, y es a lo que llamamos periexamen. Dentro de este periexamen quería comentarles ya brevemente el tema de los materiales. ¿Qué materiales dispone SIELE para aquellos preparadores o para aquellas personas que se quieren presentar al examen? Durante este año, es decir, a día de hoy, durante este año, a corto plazo, vamos a tener 4 distintos grupos de materiales que quería por lo menos citarles. Por un lado está lo que hemos llamado Objetivo SIELE. Este es un curso en línea que está pensado para aquellos candidatos que se quieran presentar al SIELE, para que se familiaricen con él, para que practiquen, sobre todo para que tengan un entorno en el que en condiciones idénticas al examen puedan comprender, ver y saber cómo funciona. Se caracteriza este material, este Objetivo SIELE, porque al igual que el servicio, al igual que el examen en sí, el servicio de certificación, es flexible, con lo cual la gente que quiere formarse con Objetivo SIELE puede tomar el material completo haciendo un SIELE global o orientarse a aquella modalidad a la que se va a presentar. No tiene por qué hacer una formación completa cuando no se va a presentar al examen completo. Cada uno de estos cursos de Objetivo SIELE pues, tienen 2 partes. Por un lado, un módulo de presentación y de preparación donde el alumno se acerca a las características generales, a estrategias para resolver ese examen. Y por otro lado, un módulo de prueba real, de modo que pueda realizar una prueba real en condiciones iguales a las que se va a presentar posteriormente al examen. El segundo de los materiales que quería trasladarles es el Manual Oficial de Preparación de SIELE. Este lo tendremos durante este año, es decir, todavía no está disponible, pero en este año 2019 ya lo podrán tener. Está dirigido, tiene una doble vertiente. Por un lado, siendo el primer manual oficial que vamos a tener disponible en el mercado, se va a dirigir, por un lado, a aquellas personas que se quieren presentar al examen, pero también a aquellos preparadores que están preparando a las personas que se van a presentar al examen. Contiene información general del examen, sobre cada una de las pruebas, sobre las tareas, muchos consejos, muchas tácticas, muchas estrategias para cómo resolver esas tareas. No es un libro de español, no es un libro para aprender español, es un libro para poder enfrentarse al examen. Y está compuesto básicamente pues, por un libro que contiene las soluciones a unas actividades que están también incluidas en este material.
tiene, como decía antes, consejos, tiene estrategias, y aparte de esa versión en libro, versión a papel, vamos a hacer también una versión a papel, aunque parezca que en estos tiempos está pasado de moda, un libro de unas 220, 250 páginas, tiene también una extensión digital. Esa extensión digital va a tener pues, los audios y va a tener acceso a pruebas reales, a modelos que las 4 instituciones titulares hemos construido, de modo que el alumno que tiene en sus manos este manual va a poder realizar exámenes reales, pruebas reales, con lo cual se va a poder enfrentar al examen con todas las características de poder superarlo con un buen puntaje. Este material tiene 3 partes. Un primer bloque 1 que habla de características generales, desde dónde te tienes que apuntar, cómo tienes que apuntarte, qué documentación tienes que llevar al examen, hasta posteriormente haber hecho el examen, cómo vas a recoger el certificado. Tiene una segunda parte que es prepárese usted para el CIELE, que es la parte básica de cómo es el examen, cómo se resuelven las tareas y ponte manos a la obra, haz unas tareas para ver qué tal de bien lo sabes hacer. Y un tercer bloque último que es lo hemos titulado como Está listo, que fundamentalmente es un capítulo recapitulativo para saber si hemos sabido explicar bien, si el manual ha sabido llegar bien al alumno. El tercero y penúltimo, que no quiero quedarme con postre de esos materiales que tenemos, es el espacio de preparadores del CIELE. Este es un espacio para profesionales, profesores de español como lengua extranjera, donde van a tener material específico, especializado para ellos, desde un curso para preparadores, una guía de examen y una demo, por supuesto, para enfrentarse con la realidad. Y por último, el curso para candidatos al CIELE. Este es un curso abierto, gratuito, para candidatos del CIELE, que tiene 6 unidades y en el cual se van a obtener información de cada una de las pruebas y análisis también de cómo son los resultados y el puntaje. Es decir, el alumno puede saber cómo realmente me va a puntuar cada prueba y qué tengo que hacer para tener buena puntuación. Termino. CIELE al final es un proyecto ilusionante en el que estamos ya embarcados muchas instituciones y que queremos sumar a mucha gente más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues aquí acaba el primer bloque, el que se refiere al CIELE, que es el examen, compare y examen, y ese cúmulo de ese respaldo académico que tiene el propio examen gracias a las instituciones titulares y también, por supuesto, a las universidades asociadas, universidades e instituciones asociadas que le dan ese respaldo académico que tan necesario es y que os invitamos, por supuesto, a todas aquellas otras universidades que queráis formar parte, que nos lo hagáis saber para poder ir incorporando cada vez más universidades. Muy bien. Cambiamos de bloque, después sin publicidad porque si no, no tenemos tiempo, pero nos vamos al segundo proyecto, que es el CICELE. Es más longevo, es más experimentado, se llama CICELE, ¿no? Esto tenemos otros protagonistas en la mesa que nos van a hablar, aunque todos los pertenecientes a la mesa, todos los invitados de la mesa pertenecen también al CICELE, con lo cual hemos distribuido un poco los temas y los tiempos para que todos podamos sentirnos orgullosos de ambos proyectos. Vamos a empezar, me acabo de cargar el micrófono, pero seguimos. Vamos a empezar con... bueno, en realidad sería Claudio Elortegui, el rector, pero viene Nelson Vázquez, el vicerrector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Él nos va a hablar del CICELE, pero nos va a hablar de la historia del proyecto y de la oportunidad del mismo, visión de futuro. ¿Sí? Se me ha caído una pieza por aquí, pero la busco ahora. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Para nuestra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es una gran alegría estar presente en este encuentro, este Congreso Internacional de la Lengua y hablar precisamente de una asociación, el CICELE, que es el Sistema Internacional de Certificación del Programa como Lengua Extranjera. Este es un programa que tiene 15 años, nació en el 2004, en el tercer Congreso Internacional de la Lengua en Rosario. Allí se asociaron 5 universidades, más el Instituto Cervantes, para organizar entonces o trabajar en un programa de armonización que diera coherencia y reconocimiento con certificación al dominio de la lengua española para habitantes de otras lenguas.
Y por lo tanto esta asociación, que ya tiene 15 años que se creó en Rosario, ha tenido un trayecto, un desarrollo. Está integrado por la Universidad del Rosario, por la Universidad Ricardo Palma, por la Universidad Autónoma de México, por la Universidad de Salamanca, más la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y naturalmente por el Instituto Cervantes. El CICELE tiene grandes oportunidades, creemos, como universidad para los próximos años. En primer lugar, observamos en el sistema educacional globalizado un creciente interés por las universidades anglosajonas por enviar a sus estudiantes a Latinoamérica, a Iberoamérica, a estudiar estudios latinoamericanos y además la lengua española. Hay un porcentaje creciente de estudiantes que se están movilizando y en los programas del mundo anglosajón ya se incorpora como un desarrollo, un diplomado, un posgrado, un postítulo, distintas formaciones en lengua castellana. Vemos también un signo alentador en todo lo que se refiere a producción científica en español de alto nivel. Hoy día hay producción científica que compite con la lengua inglesa. Se han ido creando en numerosos países, en varias universidades, centros de español para lengua extranjera, destinados precisamente a albergar y a formar a las personas de otros idiomas que vienen y que quieren estudiar esta lengua extranjera. Y hay también estos programas, estos centros han ido generando investigación, docencia y han ido evaluando el impacto que esto tiene en la formación. Porque una cosa es tener un programa, ir desarrollando, pero otra cosa es ir generando investigación y ir evaluando el impacto de esa formación para ir mejorando continuamente en los programas. Por lo tanto, creemos como universidad que al participar en un programa, en un sistema que apunte a la certificación del español, es una gran oportunidad para la universidad y para las universidades que estamos participando en esta asociación. 5 eran las universidades originalmente fundadoras, hoy día la asociación está constituida por 32 instituciones, 20 españolas, 12 hispanoamericanas, de países de Argentina, Chile, Colombia, España, México y Perú. Por lo tanto, es una red, es una asociación que efectivamente agrupa un número significativo de tareas al respecto. Al mismo tiempo, creemos que esta certificación del español abre grandes oportunidades también para difundir y competir de alguna manera también con estrategias que ya existen en el mundo anglosajón desde hace mucho tiempo. Obviamente que para poder avanzar en una certificación en idioma español se requiere un esfuerzo institucional, un esfuerzo político, pero también técnico y académico. Ya se decía acá antes que nosotros que la iniciativa anterior del CIELE tiende a responder a esta necesidad. La asociación nuestra lo que busca es poder una asociación también con CIELE, pero permitir que otras iniciativas de igual tipo, con igual nivel técnico y académico, puedan compartir y convivir en estos sistemas de certificación en español. Para eso también necesitamos probablemente mayor cooperación, más confianza entre las universidades con los equipos técnicos y obviamente hacer y realizar cálculos de los costos que esto implica. Porque naturalmente toda certificación tiene como implicancia costos operativos al respecto y que están asociados naturalmente a lo que significa una persona que quiere certificarse. Por lo tanto, además del dominio técnico que se requiere, el aporte académico que entregan los académicos, el aporte político que podemos generar las autoridades, es muy importante cuando se esté elaborando y diseñando futuros programas, al igual que el que acaba de presentarse, se visualice con cierta claridad los costos económicos que pueda esto significar para poder desarrollarlo hacia adelante. Creemos también como universidad que este tipo de iniciativas necesariamente deben ir incorporándose a los modelos educativos de las universidades y en los proyectos de desarrollo que las universidades tenemos. Nuestra universidad incorporó
precisamente en su plan de desarrollo estratégico 2017-2022 esta iniciativa, porque si no la incorporamos en la línea estratégica es muy difícil incorporarla en las universidades. Si no lo incorporamos en nuestro modelo educativo es muy difícil luego ir convenciendo a la heterogeneidad de los académicos que esto es importante. ¿Por qué nosotros lo incorporamos en el plan de desarrollo estratégico? Porque es una mirada de largo plazo, es una visión de largo plazo. Y lo incorporamos al modelo educativo porque responde a nuestra misión. Nosotros en Chile estamos avanzando en un sistema de educación superior cada vez más inclusivo. ¿Qué significa eso? Que tenemos más estudiantes, pero más estudiantes de sectores sociales más vulnerables. Y la lengua no solamente abre puertas, sino también cierra puertas, si no se desarrolla a alto nivel. Y por lo tanto, como universidad, al incorporarla en nuestro plan de desarrollo estratégico, al incorporarlo también en nuestro modelo educativo, nosotros nos estamos haciendo cargo no solamente del desarrollo de la lengua para extranjeros que nos visitan y quieren formarse con nosotros en este programa que hemos creado para ellos, sino que también nos estamos haciendo cargo de la formación en lengua castellana o en lengua española de los jóvenes que hablan español, pero otra cosa es hablarla bien y que les permita comprender y producir texto de calidad en lengua castellana. Por lo tanto, uno de los desarrollos que creemos como universidad que tenemos que ir abordando como asociación es de qué manera las instituciones de educación superior nos vamos haciendo cargo del contexto de globalización que se está viviendo en las universidades y sobre todo en la inclusión de jóvenes de familias que vienen de sectores más vulnerables. Muy bien. Muchas gracias, Nelson. Excelente. Ahora, Adriana de Vogt, en sustitución del rector Héctor Floriani, nos va a hablar del modus operandi de la asociación SICELE. Ella es la encargada de SIELE y evidentemente, una gran experta en SICELE. Tengo que decir simplemente para añadir que una de las características iberoamericanas y panhispánicas de este proyecto es que la mitad de las reuniones las tenemos que tener de un modo virtual para reunirnos todos. Y es muy interesante ver cómo tenemos ojeras todos los españoles a última hora de la tarde cuando están frescos y lozanos todos los de esta parte del mundo en las reuniones, pero salimos muy bien del paso, ¿verdad, chicos y chicas? O nosotros abrigados y ellos en bañador, por ejemplo, ¿no? Pues está muy interesante todo. Adelante, Adriana. Bueno. Modus operandi de la asociación SICELE. Es un honor para mí compartir este espacio en representación de nuestro rector Héctor Floriani y quien ha delegado en mí su representación por no poder estar acá por razones de fuerza mayor. Me toca hablar del modus operandi del SICELE, es decir, cómo opera, cómo desarrolla sus actividades, a través de qué órganos, cómo están conformados y cuáles son, a rasgos generales, las funciones de cada uno de esos órganos. Espero no aburrirlos. Los órganos por medio de los cuales el SICELE desarrolla su gestión son 4. La Asamblea, el Consejo, la Comisión Académica y la Secretaría Ejecutiva, con Richard a la cabeza. La Asamblea es el órgano supremo del gobierno de la asociación. Está integrado por un representante de cada uno de los asociados. La Asamblea se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias. Ordinarias, una vez al año, en un lugar acordado en la sesión anterior o por medios telemáticos, y las sesiones extraordinarias que se reúnen porque el Consejo así lo pide o porque un 20% de los asociados así lo desean, ¿no? O lo hacen saber. La presidencia de esas reuniones corresponde siempre al representante de la institución anfitriona, mientras que el secretario ejecutivo del SICELE acá ejerce la tarea de secretario de la Asamblea. ¿Cuáles son las funciones que tiene la Asamblea a rasgos generales? Aprobar la gestión del Consejo. Ustedes van a ver cómo entre todos, ¿no es cierto?, se van monitorizando el trabajo, ¿no? Examinar y aprobar las cuentas anuales de la asociación,
nombrar los vocales elegibles del Consejo conforme al estatuto, al procedimiento acordado en el acta fundacional, fijar las cuotas extraordinarias de los asociados, modificar los estatutos y disolver la asociación, esperemos que eso no suceda nunca, revisar la marcha de la asociación, aprobar los objetivos generales del desarrollo estratégico que son propuestos por el Consejo y acordar el lugar de la próxima celebración, es decir, de la próxima reunión de la Asamblea. En cuanto al Consejo, eso fue la Asamblea, ¿no? El Consejo es el órgano de gestión de los intereses de la asociación. Está conformado por 13 vocales, además del secretario ejecutivo. Como Dios está en todas partes, Richard. El secretario ejecutivo. Uno de esos 13 vocales es el que actúa como presidente, de acuerdo a la designación que está realizada por el propio Consejo. Los vocales elegibles son designados por la Asamblea, siguiendo el procedimiento indicado en el acta fundacional, y dejan de serlo, ya sea por una propia renuncia, por incumplimiento de sus funciones, por expiración del mandato o por la pérdida de la condición de asociado de la institución a la que pertenecen. Las reuniones se realizan en la sede de la asociación o por medios telemáticos, por lo menos una vez al año. Se efectúan por iniciativa o petición de la mitad, pueden realizarse también por iniciativa o petición de más de la mitad de sus miembros y se constituyen con la mitad más uno. Los acuerdos tienen validez si obtienen la mayoría de los votos. En caso de empate, el presidente es el que decide. ¿Cuáles son las facultades de ese Consejo? El Consejo tiene como funciones primordiales proponer los objetivos generales de desarrollo estratégico del CICELE, proponer el procedimiento de nombramiento de los vocales del Consejo y aprobar o modificar el procedimiento de los miembros de la Comisión Académica, aprobar las directrices, los criterios y las memorias y la memoria la memoria de las actividades de la asociación y presentarlas a la Asamblea, aprobar la incorporación de nuevos asociados, aprobar el importe de las cuotas ordinarias de los asociados y, en caso de que se estime necesario, la cuota extraordinaria, ejecutar los procedimientos administrativos y técnicos implícitos en el proceso de postulación del sello CICELE, llevar la dirección académica del CICELE y de todas las actuaciones académicas susceptibles de impulsar y hacer prosperar los objetivos del CICELE, aprobar la suscripción de convenios de colaboración entre el CICELE y aquellas instituciones que cuenten con sistemas de certificación de español y que cumplan satisfactoriamente con los estándares y condiciones de calidad de acuerdo con los procedimientos establecidos para la obtención del sello CICELE. El Consejo, a su vez, puede designar una comisión ejecutiva para llevar a cabo funciones que le delegue o además organizar grupos de trabajo específicos para un proyecto o para un conjunto de proyectos. Vamos ahora a la comisión académica, es decir, vimos asamblea, consejo, comisión académica. Está conformada por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera, de filólogos, especialistas en lingüística aplicada, expertos en gestión de calidad, evaluación, certificación o acreditación del español. Los miembros de la comisión académica son nombrados por el Consejo de acuerdo a las indicaciones que están en el acta fundacional. Si algún miembro cesara de cumplir estas funciones, es reemplazado siempre por otro miembro de la misma institución. La comisión académica debe también mantener al menos una reunión al año, ya sea presencial o por medios telemáticos. La presidencia de las sesiones corresponde siempre al representante de la institución anfitriona. El secretario ejecutivo participa en las sesiones en calidad de secretario y teniendo voz y voto. ¿Cuáles son las funciones
desarrollar los mecanismos y los procedimientos de gestión y la evaluación de la calidad de los exámenes, planificar las actividades de formación CICELE para las entidades postulantes y para las asociaciones y evaluadores. Por último, la Secretaría Ejecutiva, que es la que más trabaja, es el órgano que ejerce la dirección administrativa y económica de la entidad, está desempeñada por el Instituto Cervantes, representado por una persona que él mismo delega. ¿Y qué hace? Todo lo administrativo, participa de las reuniones del Consejo, de la Asamblea, de la Comisión Académica, convoca y ejecuta los acuerdos y resoluciones del Congreso, del Consejo, tramita y suscribe en nombre de la asociación los convenios de colaboración con las instituciones, rinde cuentas al Consejo y facilita la información de todos los miembros del Consejo. Bueno, pues con esto ya nos ha quedado claro el organigrama, el modus operandi. Gracias por el tema. Y te damos muchas gracias. Te quiero, Richard. Creo que no me va a dar nada, mi regalo de Reyes Magos no me lo va a dar Adriana porque le ha tocado lo más árido, pero era necesario, realmente justo y necesario. Muchas gracias, que lo has hecho con mucha soltura. ¿Vale? Gracias a vos y a Héctor. A los dos, muy bien. Bueno, vamos con la última participación en cuanto al proyecto CICELE, que es el rector de la Universidad Ricardo Palma, don Iván Rodríguez. Querido colega, adelante. Él hablará de objetivos y líneas de acción del CICELE. Buenas tardes a todos. El coordinador ha dicho qué premio da al que expone en los 8 minutos, pero no ha dicho qué premio le va a dar al que expone en menor tiempo, que es mi caso. Voy a emplear menos de 8 minutos, pero haya premio o no haya premio. Indudablemente que una intervención de este tipo es fundamentalmente protocolar, porque hay que referirse a los puntos que son materia de la Constitución, ahora de la Asociación CICELE, antes un convenio multilateral. Pero nosotros trabajamos en la Universidad Ricardo Palma, en Lima, no solamente rigiéndonos por cuál es la naturaleza, cuáles son los objetivos, sino también yendo un poco más allá, porque aplicamos un principio jurídico que dice que se puede hacer todo lo que la ley no manda y no se puede dejar de hacer lo que la ley prohíbe. Entonces, consideramos que si esperamos tras de un escritorio que venga un extranjero que quiere la evaluación para que certifiquemos su nivel de dominio, es una actitud administrativa. Entonces, al revés, tomamos una actitud de invitación, si se quiere, de manera indirecta, a través de otras actividades. Por ejemplo, celebramos una semana de la cultura francesa, una semana de la cultura inglesa, de la cultura alemana, de la china, etcétera, a donde concurren los extranjeros que vienen de las empresas o de las embajadas, que es de donde más van a tener el interés para certificaciones del dominio del nivel idiomático, y da muy buenos resultados. Y trabajamos indudablemente no solamente porque tenemos que honrar nuestro compromiso de ser parte de esta asociación y de un programa como el del CICELE, sino porque en esta época está realizándose a la manera de los tiempos que vivimos, una aspiración que se remonta a siglos atrás y que tiene algunos personajes a los cuales podemos mencionar, porque la lengua es cultura, porque nosotros conformamos una comunidad hispánica que está dividida por fronteras geopolíticas, ¿no? por estados, pero en el fondo tenemos muchos elementos en común y pocas son las diferencias entre nosotros. Y es cultura porque la lengua expresa justamente no solo una visión del mundo, sino de toda la cultura. Entonces,
Estos antecedentes están en el Inca Garcilaso de la Vega, que en el mismo año que se publicó El Quijote, pues él publicó los comentarios reales, donde justamente va a dar una explicación para que en España se comprenda de todo este proceso de mestizaje, ¿no? Y va explicando, por ejemplo, esta ciudad en quechua se llama tal y en castellano tiene esta pronunciación y tiene este nombre. Entonces, lo hizo tan bien que fue incorporado en el diccionario de autoridades como modelo del uso del castellano. Y el otro que ya lo han mencionado y que es el patrono de nuestra universidad, Ricardo Palma, que a finales del siglo XIX, por 1890 y tanto y el 1903, va a publicar 2 colecciones de peruanismos, una con el nombre de Papeletas Lexicográficas y otra con el nombre de Neologismos y Americanismos. Y él defendió eso, ¿no? Y él fue a la vez el fundador de la Academia Peruana de la Lengua por 1887 y el autor de las tradiciones peruanas, ¿no? Y eso indudablemente no solamente se concentra en su nombre, sino en otros nombres. Entonces hay una continuidad histórica que a nosotros también nos compromete por otras razones, porque en 1540 se crean 2 virreinatos, el de México y del Perú, y entonces Perú, Lima, fue el centro del poder virreinal y naturalmente se irradió mucha cultura, comenzando porque se crea la universidad, ¿no? El Estudio General en la Ciudad de los Reyes en 1551, el 12 de mayo, ¿no? Entonces, en este proceso que este CICELE y esta organización y este trabajo que hacemos, pues de alguna manera es una descentralización, ya no solo que vale el certificado que se pedía en España, sino ahora vale el certificado que se pide en cualquiera de los CICELES de los países hispanoamericanos. Y eso también nos lleva a la igualdad que han querido Garcilaso, Palma y otros más, como han sido citados en las intervenciones anteriores. Y naturalmente está desarrollándose con todo esto lo que implica una institución viva que es el idioma, la aplicación de la tecnología que ya se ha referido en alguna forma, la tecnología electrónica, y que creo que va a ser materia de una intervención después de la que yo estoy haciendo, ¿no? Así es que CICELE pues encausa todas estas aspiraciones, todos estos ideales de inclusión, de igualdad, de descentralización, de considerarnos siempre a través del idioma de una sola comunidad hispánica, ¿no? Así que por eso desde el Perú trabajamos desde los primeros momentos, ¿no?, en la creación del CICELE y seguimos aportando nuestro entusiasmo y nuestro trabajo, ¿no? Muchas gracias, Iván. Bueno, pues como habéis podido ver, los proyectos, realidades, CIELE y CICELE, tienen unas características y unos objetivos muy claros y muy claramente definidos y un carácter panhispánico, internacional e interinstitucional que realmente a mí personalmente, bueno, lo sé que por todos mis colegas, nos llenan de orgullo por una razón muy simple, porque creo que hemos conseguido lo que no ha conseguido otras grandes lenguas, que en pie de igualdad todas las diferentes instituciones pertenecientes a diferentes países, hablantes de sus variedades y poseedores de una cultura claramente definida, hayamos podido trabajar en proyectos juntos. Eso no pasa en el mundo del inglés, ni del francés, ni del alemán. Es decir, aquí tenemos una serie de, no solo las instituciones que formamos parte del CIELE y del CICELE, sino todas las universidades asociadas, cada una pertenece a su cultura, tiene su variedad lingüística, sin embargo, trabajamos en común por el mismo proyecto, que es la defensa de la lengua. Así que desde aquí me gustaría que todos recibieran un aplauso, porque pidiendo también...
pidiendo también que, por supuesto, se puedan incorporar cualquier otra institución que esté interesada, que nos contacte y podamos ver de qué manera podemos trabajar en conjunto. Nos queda un interviniente más, que no me he olvidado de él, querido Pablo, pero quería hacer esta pequeña síntesis un poco de lo que suponen los dos proyectos realidades, Ciele y Cicele, porque realmente ellos se verán totalmente reforzados cuando se materialice el futuro campus virtual del español, del que nos vas a hablar brevemente, como todos, pero te voy a dar postre porque como estás nuevo en el escenario, pues entonces te lo vas a merecer igual. Pero sí, Pablo, si nos iluminas un poco sobre el futuro campus virtual del español y cómo incardinamos Ciele y Cicele en todo él. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Richard. Yo intentaré también, aunque tenga el postre asegurado, con lo cual agradezco, ceñirme al tiempo que tenemos establecido. Antes que nada, muchas gracias a todos por invitarnos al Congreso, gracias a mis compañeros de mesa, a Richard, y gracias a toda la organización, Gobierno de Argentina, Gobierno de Córdoba. La verdad es que está siendo una experiencia espectacular, y gracias a todos los voluntarios, por cierto, que nos ayudan de una manera espectacular y con una amabilidad que es digna de elogio. Bueno, realmente es un gusto. Bueno, efectivamente, yo creo que Ciele y Cicele ha quedado claro que son dos proyectos que lo que intentan, como decía Richard y han comentado mis compañeros, es potenciar la importancia del español en el mundo, ¿no? Y el campus virtual realmente va en esa misma línea, es decir, es una herramienta más para seguir trabajando por el español, en este caso quizás más orientada al ámbito digital por la propia naturaleza del campus, que va a ser una plataforma digital. Como sabéis, en Ciele, y se ha mencionado, pues Telefónica aporta toda la experiencia tecnológica y de plataformas digitales, y en el campus iberoamericano, pues desde Fundación Telefónica, que es a quien yo represento hoy en esta mesa, pues tenemos mucha ilusión en aportar toda nuestra experiencia de más de 20 años, tanto en España como en Latinoamérica, impulsando proyectos sociales, educativos y culturales. Y obviamente no sería lo mismo si los 4 socios que también participan en el Ciele, sin su liderazgo académico y sin, esperamos, todas las universidades que también queremos acoger en el campus iberoamericano, ¿no? Bueno, se ha recordado muchas veces en este congreso ya la importancia del español en dos vertientes, yo creo, ¿no? Por un lado, esa unidad del español y esa unidad del español en su diversidad. Y realmente el campus yo creo que es una herramienta que se quiere apuntalar también en esas dos grandes cuestiones, en esa unidad del español y en esa riqueza científica, cultural, lingüística y humanística que tiene el español en todas sus variantes y en todos los países en los que se habla. Bueno, mis compañeros han hablado específicamente de Ciele, de Cicele, y yo quería hacer hincapié, al hablar del campus, en un aspecto que también se ha comentado ayer en el Congreso, pero que es muy específico del campus, y es realmente las oportunidades enormes, pero a la vez los grandes retos que nos plantea la revolución digital con toda su aceleración, que cada vez es mayor, ¿no? Ayer, en la conferencia de la tarde, el presidente de nuestra compañía, José María Álvarez Payete, explicó un poco cómo visualizamos nosotros esa transformación digital, ¿no? Pero yo quería rescatar en este tiempo que tengo dos cuestiones que creo que son importantes y que además influyen bastante en el enfoque y en las soluciones que yo creo que nos puede dar el campus. La primera idea es la influencia de nuestro idioma, ¿no? Comentaba Roberto que somos el segundo idioma a nivel mundial y en Internet, digamos, somos el tercero, que no está mal, pero yo creo que es verdad que en el mundo digital tenemos un reto mayor que en el mundo, digamos, de los hablantes, ¿no? Y eso es importante verlo, es importante reconocerlo y es importante afrontarlo también, y que el español no se quede atrás en el mundo digital. Y otra idea que me gustaría destacar es quiénes son y sobre todo quiénes serán los hablantes de nuestro idioma, ¿no? Porque
José María Álvarez Payete enseñaba unos datos en los que decía que la estimación de cuántas personas hablarán español a final de este siglo superaba los 700 millones, que es una cifra espectacular, pero a la vez destacaba otra cifra que no es menos espectacular, y es que en un periodo brevísimo de 3-5 años, las estimaciones es que el número de máquinas o sistemas informáticos que estén hablando español ya será de más de 700 millones de máquinas hablando español, ¿no? Entonces, bueno, fijaros en la descompensación de estas cifras en cuanto a la aceleración, y eso nos pone delante de una oportunidad, pero también de un grandísimo reto, ¿no? ¿Cómo nos gustaría, junto con los socios académicos del CIELE, del campus, afrontar estos retos? Hombre, yo creo que el tema de la influencia de nuestro idioma en Internet es claro, y además el Instituto Cervantes en uno de sus últimos estudios lo destacaba, ¿no? Lo más relevante para que el español mantenga su posición en el mundo digital y la afiance es que cada vez haya más contenidos digitales de relevancia en español en la red, ¿no? Y ahí el campus tiene, yo creo, un rol fundamental y un rol que vamos a impulsar entre todos. Contenidos de calidad, contenidos desde el mundo de la creatividad, desde el mundo de la cultura, desde el mundo de la ciencia, que también se ha hablado que es uno de donde más tenemos que avanzar, desde el mundo de la lingüística y desde el mundo de las universidades. Y respecto a la segunda idea que he citado, ¿cómo nos gustaría a nosotros contribuir desde el campus? Pues hombre, yo creo que igual que academias, que Instituto Cervantes, que universidades, que otras instituciones nos preocupamos de cómo hablamos el español las personas, creo que también deberíamos preocuparnos de cómo hablan español las máquinas, y deberíamos cuidar también el español hablado por las máquinas, no solo por una cuestión básica de corrección del idioma o de intentar que las máquinas no sean un factor de empobrecimiento del idioma, sino de enriquecimiento, sino por otro tema que también se ha dicho en la mesa y se dijo ayer también en la sesión inaugural. El idioma no es solo comunicación, el idioma también son valores, también es una visión del mundo. Y a día de hoy, quien está liderando, digamos, el hablar de las máquinas es el mundo anglosajón, y creo que nosotros también debemos ser líderes ahí. Voy terminando. Independientemente de estas dos grandes ejes digitales, el campus tendrá 4 líneas de actuación, una enfocada a la lengua, otra a la investigación científica, una tercera enfocada a las culturas iberoamericanas y una cuarta enfocada a las humanidades, que desarrollaremos, como decíamos, entre todos. Será una plataforma digital en la que, como ya se ha dicho, nos gustaría que fuera un espacio de todos y para todos, y que todas las personas, independientemente de los socios que salimos de partida e instituciones que estén interesadas en este objetivo común, participaran y ojalá que este proyecto se haga realidad pronto y contemos con todos vosotros. Muchas gracias, Pablo. Ahora, simplemente como colofón, vamos a abrir los micrófonos al público por si hay alguna pregunta, pero de todos modos no os olvidéis que podéis buscar toda la información y contactarnos o bien a través de ciele.org o bien a través de cicele.org. Es bastante sencillo. Cuando Pablo nos diga cuál es la forma de contacto en el campus, podremos también contactar a través del campus, pero de momento estamos a la espera de ver cómo se materializa. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre cualquiera de los 3 proyectos o algún concepto que queráis aclaración o más información. Venga, animaros, que les hemos dado mucha prisa para que preguntéis. No vamos a quedarnos aquí todos esperando. Sí, caballero, no sé si puedo... No, está bien, Richard, gracias. Está bien. Bueno, muchas gracias al panel, pero tal vez sería interesante conectar, porque a mí no me queda suficientemente claro cómo es la vinculación entre el campus virtual del español y estos otros 2 proyectos, CIELE y CICELE. O sea, pareciera ser que están incluidos dentro o es un proyecto diferente.
¿Quieres contestar tú? Bueno, en realidad, tal y como decía Pablo hace un momento, los 4 pilares sobre los que se va a sustentar el campus en realidad son las 4 instituciones titulares del CIELE, de momento. Entonces, habrá cuatro diferentes líneas de actuación, que las ha definido él, que él puede dar más detalles, pero a partir de esas 4 líneas de acción, de lengua, cultura, sociedad y las ciencias, creo que era, podrá abrirse a todas las actuaciones de modo virtual, de todas las instituciones académicas del mundo panhispánico. Entiendo que es así, no sé si quieres... Sí, efectivamente. Es un proyecto diferente en el sentido de que no es un examen ni un sistema de armonización, es una plataforma abierta, pero los objetivos son coincidentes, los titulares, los socios que partimos son los mismos, y la idea es que sea complementaria y que ayude en estas 2 líneas que hemos comentado, ¿no? Por una parte, poner en valor todos los contenidos digitales en español y dar un acceso digital, instantáneo, gratuito y en cualquier parte del mundo a esos contenidos para potenciar el papel del español, y por otro lado ser un lugar de investigación, de reflexión y ojalá de proyectos concretos que ayuden a los objetivos del CIELE y del campus. Me imagino que Giovanni Parodi, que es activo miembro de CICELE, está preguntando porque también él ve que puede haber también puntos de interés para todos los proyectos. Al lado hay otro caballero que quiere hacer una pregunta. No sé. Sí, se escucha bien. Una consulta. ¿Cómo serían las acciones concretas con las que incluirían a sectores urbanos marginales en la participación de las plataformas y del CIELE y CICELE? Bueno, si él es un examen, es decir, no... Perdón, sí, dentro de todo el proyecto, ¿cómo serían las acciones puntuales y concretas con las cuales incluirían a personas de espacios urbanos marginales, como dijeron, ¿no? Sí, podría ser más bien tú, Pablo, yo creo. Pablo, el bloque referente a sociedad, yo creo, ¿no? El campus realmente están haciendo, con lo cual proyectos concretos no hay todavía. Pero desde luego nosotros en la Fundación tenemos experiencia en eso, porque llevamos 20 años trabajando con colectivos vulnerables y será uno de los focos de los proyectos. No te puedo decir proyectos concretos porque es porque es un proyecto que están haciendo, el del campus, pero será uno de los focos evidentemente. CIELE es un examen con todo un periexamen en torno a él, de aprendizaje, de preparación, el espacio de universidades asociadas donde se comparten proyectos académicos. CICELE, sin embargo, va más allá de la certificación, puesto que, como hemos escuchado, tiene dentro de sus objetivos también tiene la formación de profesores, la investigación. Y el campus es mucho más amplio en el sentido de que integraría otras acciones que se escapan, digamos, a la unidad de acción de CIELE y de CICELE, pues sociedad, ciencias, por ejemplo, pero todo ello funciona en pos de una acción única, que es la unidad de la lengua y de la cultura en español, ¿no? Sí, perdón. Déjame matizar algo de lo que señalas, Richard. ¿Por qué se llama CIELE y por qué no es un examen? Creo que el examen para certificar el dominio de una lengua que más conocemos es el TOEFL, el examen que se presenta para acreditar el dominio del inglés. Y ese sí es un examen único que ustedes lo presentan estructurado de una sola forma y obtienen una serie de puntos y listo. Este es un sistema que lo que pretende, a través de varios exámenes que lo integran y un examen global, diagnosticar el nivel de desempeño que se tiene en el español. No hay de lo aprobé o no lo aprobé, sino simplemente cuál es el nivel de dominio que tengo para eso. Ya depende de la institución de educación superior que señale que el nivel de dominio basado en el marco común europeo de referencia, le señale que necesito un dominio B1, B2 o C1 o hasta el C2. Esa sería la diferencia y creo que es muy importante para que no le llamemos un examen, sino un sistema internacional de evaluación de la lengua española. Mientras el CICELE, lo que hace el CICELE es establecer las normas básicas que debe de tener
cualquier examen para reunir las condiciones de calidad y que evalúe lo que pretende evaluar, y en este caso el idioma español. Creo que estos dos matices vale la pena señalarlos y aclararlos, y espero que aporte algo más. Por allá hay una... Sí. Como examinadora tengo dos preguntas, básicamente. La primera es la diferencia entre el CIELE y el CICELE. ¿El CICELE es presencial? ¿El estudiante lo da presencialmente? CICELE no es un examen. CICELE es un sistema que aglutina a una asociación, que aglutina a todas las universidades o todas las instituciones que pueden presentar su propio examen, porque realmente el primero de los objetivos, que no sé si ha quedado claro en la exposición, es crear un sello de calidad CICELE. Todos aquellos exámenes que cumplan unos estándares de calidad que están elaborados por la propia asociación CICELE podrán portar ese sello para demostrar que cumple todos los requisitos internacionales de calidad. Entonces, realmente CICELE es la asociación de todas las instituciones que siguen un fin común, unos objetivos comunes y unos estándares comunes. Eso se materializa en formación de profesores, en todo tipo de acciones académicas, ¿no? En certificación también, pero no es un examen propiamente dicho. Cualquier institución que tenga un examen de español y que cumpla esos requisitos puede someter su examen al sello de calidad CICELE. Esta información, lo que proporciona estos instrumentos, nos sirven muchísimo para las universidades, para nuestras políticas institucionales. Ya decía que la heterogeneidad con que ingresan los estudiantes a las universidades en el dominio de la lengua para un desempeño universitario de calidad, esta información nos permite hacer los acompañamientos, los apoyos que estos estudiantes pueden tener para tener luego un desempeño de mayor calidad. Y de esa manera, entonces, ese éxito académico genera más oportunidades o más igualdad de oportunidades. Sí, otra pregunta, por favor. Quería preguntar con respecto a la plataforma digital de información. Ya le paso. Apuesta a la reproducción de contenidos, ¿verdad? Y la participación que ustedes imaginan con respecto a esa plataforma, necesariamente va a provenir de las universidades que integran estas asociaciones, o va a ser de partida, obviamente, vamos a trabajar con las universidades que están asociadas. Pero, lógicamente, como decía, la idea es que sea un lugar de todos y para todos, con lo cual es una plataforma abierta que tendremos que organizar de alguna manera razonable las maneras de participación, pero su vocación es abierta, con la única, yo creo, restricción de que tiene una ambición de calidad y de relevancia y de que sean contenidos realmente que podamos aportar relevantes al mundo del español, ¿no? Claro, la pregunta era esa, si habiendo producción de contenidos en otros ámbitos por fuera, si habiendo producción de contenidos en otros ámbitos educativos o de cualquier otra índole, existía la posibilidad de integrar ese campus virtual a futuro, por supuesto. Sí, y supongo que tendrá que haber una aprobación de la comisión o de la asociación, pero la pregunta es si es una condición ser parte de cada una de las universidades o no para integrar o aportar a este campus virtual. Sí, como te decía, los grandes universidades, los grandes socios de partida son la UNAM, la UBA, la Universidad de Salamanca, el Instituto Cervantes. Estamos abiertos también a todas las universidades asociadas que ya participan en los proyectos que se han comentado, y la idea es acoger a todas aquellas personas e instituciones que compartan los objetivos que todos promovemos, ¿no? Esa es la ambición del proyecto. Por lo pronto, en CIELE ya existe un espacio de universidades asociadas donde pueden subir todos sus materiales, sus intercambios entre todas las 60 universidades que forman parte del bloque de respaldo al proyecto CIELE, y eso está en marcha y todos ellos están utilizando los recursos y los intercambios de toda la información que hay entre ellos. Pero, digamos, estos son contenidos que eventualmente o participaciones que suben
quienes de un modo u otro están vinculados a la universidad, pero yo pregunto si existe el objetivo o la propuesta de que ese campus virtual sea abierto a otro ámbito de producción de contenidos. Eso es lo que estoy preguntando. O sea, si alguien que, digamos, que trabaja en una universidad que no forma parte de esta asociación, por ejemplo, en X ciudad de la Argentina, de México o de donde fuere. Sí, no sé si... No sé si soy clara. Sí, pero no sé si he sido claro yo. De partida trabajamos con esas universidades, pero estamos abiertos a quien quiera aportar. Gracias. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí, ahí. Hola, buenas tardes. Me gustaría hacer una consulta con respecto al CIELE. No me quedó claro cuál es el objetivo entonces de que tenga un puntaje. No me quedó claro porque en algún momento lo mencionaron. Sí, es decir, cualquier candidato que se presente al CIELE puede obtener desde 0 hasta 1000 puntos, ¿verdad? Luego siempre depende de las instituciones que soliciten una puntuación de español que definan qué nivel de puntaje puedan exactamente igual que el TOEFL, puedan reclamar. Es decir, muchas veces para entrar en la UBA, por ejemplo, la solicitud de los alumnos es que tengan un nivel que sea el nivel equivalente al B2 del Marco Común Europeo de Referencia. Eso equivale a una puntuación entre, pongamos, 425 y 480. Pues en esa institución, por ejemplo, ha decidido la Comisión Académica que para los extranjeros, para que puedan cursar sus estudios en esa institución, tienen que tener, por ejemplo, un 500 puntos mínimo en el CIELE. De ahí viene que si alguien tiene 750, pues tiene una puntuación suficiente para poder acceder, pero si tiene un 400, no. La otra ventaja del CIELE, que explicaba también nuestro colega de México, de la UNAM, es que se puede hacer simplemente, parcialmente, por destrezas. Muchas veces nos ha sucedido que instituciones del mundo empresarial solicitan simplemente la comprensión auditiva o la expresión oral, puesto que a lo mejor son para el mundo laboral en el que ellos van a desempeñarse, pueden necesitar simplemente usar esas dos destrezas. Pues a lo mejor le piden un 350 en la comprensión, por poner un ejemplo, estoy diciendo, en la comprensión auditiva y un 600 en la expresión oral, por decir algo. Esa es un poco la flexibilidad que tiene. Puede tener una puntuación global y puede tener simplemente por destrezas, pero es la propia institución o el gobierno o la institución o la administración que requiera que se presenten a ese examen, al CIELE, el que decide qué puntuación decide. Es como el TOEFL en ese sentido. Una cosa, Richard, que quizá también, no sé si lo hemos comentado, el CIELE es un examen progresivo, no es un examen mononivel. Si alguien se presenta al DL que conocen, se presenta a cierto nivel, me presento al B1. Si alguien se presenta al CIELE, se presenta directamente al examen. Y es el examen el que va a decirle en qué nivel te quedas. De ahí ese puntaje, esa escala de graduación. No es un nivel en concreto. Nosotros en la Universidad Nacional de Rosario se pide el nivel B2 para los estudiantes de grado. Para los estudiantes de posgrado, al momento de rendir su tesis, deben tener el nivel C1. Ahora, ¿qué pasa con el CIELE? Nosotros tenemos nuestro propio diploma, que es el DUCLE, y conviven perfectamente, ambos, el CIELE y el DUCLE. ¿Qué pasa con los alumnos que necesitan el B2? A lo mejor en alguno de las competencias no lo sacan, no lo obtienen. Entonces, bueno, se preparan para ese y rinden específicamente después ese examen. ¿Qué pasa con el DUCLE? Tienen que rendirlo todo. Lo mismo pasa con el DL y creo que con el CELU lo mismo. Es decir, son cuestiones que ellos después van viendo qué les conviene rendir y qué no. Y aprovechando lo que has dicho, ahora que ya hemos hablado de diferentes contextos, el DUCLE, el DELE, el CIELE, todos ellos podrían participar en CICELE para optar a ese sello de calidad. Es un poco lo que queremos decir. CICELE sería un poco la asociación, el paraguas,
que conferiría a cualquier examen de español que cumpliera, que se sometiera, estoy aquí todo torcido, déjeme tirar aquí, perdón, que se sometiera su examen al cumplimiento, a la evaluación del cumplimiento de los estándares de calidad, aquellos que lo pasaran, que lo aprobaran, todo está muy milimetrado, está todo muy programado, hay auditorías, está todo muy estudiado, hay un programa académico muy estricto que pueden ver en sicele.org, pues aquellos exámenes que pasaran esos estándares portarían ese sello de calidad, al igual que hacen en otras entidades acreditadoras, como por ejemplo es ALTE en Europa, por ejemplo. No sé, así queda un poco clara la diferencia, sí, el SICELE. De hecho, nosotros estamos aspirando al sello SICELE y estamos trabajando en eso. Esperábamos terminar el congreso que hicimos en Rosario para ponernos de lleno a trabajar en eso. Y no solamente es importante obtener el sello SICELE por ser un sello de calidad. En el caso nuestro nos pone a prueba y nos pone a reflexionar sobre lo que hacemos y es rescatar tantas cosas que veníamos haciendo y que no teníamos sistematizadas, ¿no? Sí, porque Adriana, como muy bien dices, como muy bien sabes, antes de someter el examen a la evaluación final, hay una herramienta de autoevaluación que hemos elaborado entre todas las instituciones. De ahí es lo que yo decía del proyecto interinstitucional e internacional, porque todo lo hemos elaborado entre todos. Incluso me río yo, querido Giovanni, que te veo aquí, de todas las reuniones que tuvimos tirándonos de los pelos, Carmen, tirándonos de los pelos por la elaboración entre todos del glosario SICELE, que es todo un poema. Ahí lo tenemos en la página web y sobrevivimos todos, ¿eh? Que si puntaje, puntuación, que si los ítems, que si los ítems, que si los... Con lo cual, quiero decir que todo esto está hecho desde ese afán de unidad que teníamos por todo el proyecto que llamamos español, en todos los ámbitos, la enseñanza, la formación y la certificación. Pues ese glosario surgió de todo el trabajo conjunto de estas reuniones que hacíamos, algunas cibernéticas y otras en Medellín, en Lima, en México, en Madrid, en todas partes, en Rosario, en Managua, fue todo Valparaíso, me recuerdan por ahí bien, fue todo en pos de conseguir eso, la consolidación de esa asociación de SICELE, que generaría primero un sello de calidad aceptado y elaborado por todos, en pie de igualdad, y que de ahí se derivaría en programas de formación de profesores, en esa red iberoamericana que tanto estamos intentando trabajar en sacar, red iberoamericana de formación de profesores y tantos otros proyectos que saldrán de allí. Hago otra pregunta, yo era la que había preguntado hace un ratito, y quería saber, porque me parece que por ahí el sistema de evaluación me parece un poco excluyente. ¿Piensan algún, para un alumno, un estudiante que no ha obtenido ese puntaje que usted me decía, prevén algún tipo de marco institucional para trabajar con esos estudiantes? No sé si me explico. Creo que nos estás preguntando si tiene que aprobar todo el mundo. No digo que tenga que aprobar todo el mundo, por supuesto que no. Digo cómo prevén trabajar con aquellos estudiantes que no obtengan ese resultado en ese examen. Esto, no sé si alguien de la universidad quiere contestar, pero realmente no necesariamente es parte de un programa universitario. Externos pueden tomar este examen porque se lo solicite una universidad o una empresa. Entonces, realmente los parámetros, los límites, los mínimos los exige la empresa o la universidad. El estudiante tendrá que, o bien a través de sus cursos en la universidad, o bien externamente, prepararse para obtener ese resultado. No sé si estamos hablando de lo mismo. Si alguien me ayuda, por favor. Sí, no, yo porque la señora había comentado cómo era en su universidad, por eso lo... Nosotros tenemos un alto grado un alto número de estudiantes brasileros. Y se presentaba el caso que, por supuesto, la universidad es gratuita y libre para todos. Se presentaba el caso de que llegaban a estudiar las carreras y aprendían la lengua en el aula. Se generaba un problema terrible con los profesores, la forma de evaluar, si será justo, si no será justo, si era un problema de comunicación o de aprendizaje o de... Bueno, finalmente la universidad estableció
un nivel de B2 para el ingresante o para el que tenga que ingresar a la universidad con todos los derechos después de que tenemos todos los argentinos y por Constitución, ¿no es cierto? Esto después se preparan donde sea. Nosotros lo que hacemos en la universidad es darle la oportunidad de que, es decir, está el espacio de evaluación tanto del DUCLE como del CIELE, pero pueden rendir el CIELE o traer un certificado que sea internacional de donde sea, prepararse donde sea. No sé si soy clara. Es ajeno, digamos, a la universidad. No, tal vez no me quedó claro porque lo entiendo para estudiantes extranjeros, pero como se habló de hablantes de lengua más. Ellos sí, ya se te han entendido, sí. Claro, sí, sí. Bueno, pues yo creo que aquí había una pregunta más. Vamos a dejarla en la última pregunta, puesto que tenemos que ser muy rigurosos con los tiempos. Justamente sobre ese asunto. Yo soy orientador educacional de un colegio secundario de Brasil, del interior de São Paulo. Nosotros somos un centro aplicador, examinador del CIELE, desde inicio del año pasado. Y en el colegio secundario estamos preparando a los alumnos para que cuando opten por ir a Buenos Aires, a México, a España, ya salgan del colegio con el diploma que les permita no pasar por esos problemas de ser o discriminados o malinterpretados por un dominio o tal vez una falta de dominio de la lengua. ¿Sí? O sea, los brasileños se están preparando para eso también. Disculpen, pero a lo mejor yo no fui clara. Cuando me refería a que se le exigía a los alumnos el B2 es exclusivamente para los que no son hablantes de español. Claro, los extranjeros. Para los extranjeros. Perdón, a lo mejor no había sido clara. Es exclusivamente porque era es decir, un problema que tenía la universidad y que se salió a solucionar de esta manera. Él es español, lengua extranjera. Sí. Bien, pues con esto vamos a dejarlo. Os agradezco muchísimo la atención. Y también a todos los intervinientes, muchas gracias.